Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia. ¿Se oye bien? Sí. Vale, que como veo que estabais haciendo un gestillo. Bueno, pues vamos a terminar este mes con la conferencia de Ángel. Yo creo que la conferencia de Ángel va a ser una de las más especiales, porque nos va a retrotraer un poco a nuestros ancestros y todo el tema de las labores y la forma de trabajar y los oficios mineros. Pero claro, hablar de Ángel es que hablar de mucho Ángel, porque Ángel el problema que tiene es que la experiencia que tiene es muy amplia, porque aparte de ser doctor en geología, aparte de haber trabajado muchos años como geólogo, haber estado como gerente de la fundación de Minas de Almadén, pues tiene un defecto, y es que le gusta la historia de Almadén. Mucho. Y le encanta. A mí no se me olvida cuando estábamos Emiliano y yo empezando con nuestra tesis doctoral, íbamos los dos como dos paquillos sin conocer absolutamente nada, y nos dice: no os preocupéis, yo os enseño dónde están las fuentes. Y nos llevó al Archivo Histórico Nacional. Nunca se nos olvida, a mí personalmente no se me olvidará nunca. Digamos que fue el que nos abrió un poco la puerta de todo esto. Y cuando Ángel llega allí al Archivo Histórico Nacional, vamos, le conocía a todo el mundo. Vamos, entonces dije yo: este señor lleva aquí mucho tiempo trabajando y haciendo, y sabe de qué va el tema, ¿no? Entonces yo creo que en este caso yo voy a hacer la palabra a Ángel, que creo que va a demostrar todo lo que sabe y demás, porque pues, habéis venido a escucharle a él, no a mí, ¿no? Y al finalizar, pues tenemos un pequeño turno de preguntas y todo lo que tú quieras, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, deseo agradecer al Ayuntamiento de Almadén su invitación para participar en este conjunto de actos que se están celebrando en la primavera de 2022 con motivo del 10º aniversario de la proclamación de Almadén e Idria como Patrimonio Mundial del Mercurio. Yo tengo el encargo personal del primer teniente de alcalde, Demetrio Fuentes, de hablaros hoy de los oficios mineros antiguos de Almadén, casi todos ellos de etimología árabe y latina. Esta mina de Azov es tan antigua que ya la explotaron los árabes. Los romanos explotaron la mina de las Cuevas. Y desde entonces y sucesivamente la Orden de Calatrava, los Fúger o Fúcares, la Corona por sí misma y ya en la edad contemporánea el Estado español. Antes de empezar la conferencia en sí, para contextualizar el tema, permitidme que os hable brevemente del patrimonio cultural inmaterial o intangible, y más concretamente del minero. La actividad humana ha ido dejando huellas en los lugares donde se ha realizado, y esas huellas de muy diferentes tipos forman nuestro patrimonio cultural, el cual está integrado por un conjunto de bienes muebles, podría ser una máquina, un castillete, inmuebles, edificios, e inmateriales o intangibles que hemos heredado del pasado y que debemos proteger como señas de nuestra identidad social e histórica. El término patrimonio heredado nos conduce al concepto de herencia recibida de nuestros antepasados y, como bien sabemos, lo primero que no se debe hacer como una herencia es derrochar. Por desgracia, tenemos ejemplos cercanos de herencias culturales dilapidadas por ignorancia o desidia, como es el caso de la Real Cárcel de Forzados, el mayor edificio construido nunca en Almadén. Así pues, el sujeto del patrimonio cultural es el hombre, mientras que el objeto tiene manifestaciones muy diferentes, pudiendo ser un objeto material de mayor o menor tamaño, como es el caso del puente romano de Alcántara sobre el río Tajo, un paisaje determinado, como las médulas en la provincia de León, una explotación romana, una mina de oro romana a cielo abierto, o incluso algo inmaterial, como es el misterio de Elche, que representa la ascensión de la Virgen María a los cielos el 15 de agosto. Tal y como define la propia UNESCO, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como las tradiciones orales, las artes del espectáculo,
flamenco, patrimonio de la humanidad también, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y al universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. El patrimonio intangible e inmaterial, por tanto, proporciona a la comunidad un sentimiento de identidad y de continuidad. Favorece la creatividad y el bienestar social, como por ejemplo los patios de Córdoba, que son bien conocidos, ¿no?, en el mes de mayo. Contribuye a la gestión del entorno natural y es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización que vivimos. Por ello, la UNESCO aprobó en 2003 la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, instando a su conservación y tomando las medidas necesarias para la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus diversos aspectos. ¿Qué es lo que yo hice modestamente en 2004 con los oficios mineros antiguos de Almadén? Ahora os hablaré brevemente de la arqueología industrial. Una parte del patrimonio cultural está relacionado con la industria, lo que se conoce con el nombre de arqueología industrial, que podemos definir de acuerdo con la carta de Nizhny Tagil de 2003. Nizhny Tagil es una ciudad rusa donde se reunió la UNESCO en esa ocasión, que está situada a unos 1000 kilómetros al este de Moscú. Pues bien, esa arqueología industrial es el método indisciplinar, decía la UNESCO, para el estudio de toda evidencia material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras. Por ejemplo, en España tenemos esta estructura, que también es patrimonio de la humanidad, el puente colgante de Bilbao. Asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por procesos industriales o para ellos. De esta manera, el patrimonio industrial, objeto de esta disciplina, se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas, como la de cobre de Gabá, que es una mina del Neolítico nada menos, es decir, de hace 5 o 6.000 años, para extraer cobre, y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. Un ejemplo sería el poblado minero de Bustiello, que está en Asturias, donde se ven las casas de los obreros que trabajaban, de los mineros que trabajaban, en este caso en una mina de carbón, y también esos otros edificios, la casa de la dirección, el economato y la iglesia. Un poblado muy bien conservado que está a disposición también de las visitas, digamos, culturales. Como sin duda conocéis, la minería es una actividad productiva que ha sido desarrollada desde hace varios miles de años y ha marcado la evolución de la historia de la humanidad, e incluso da nombre a diversos periodos de la prehistoria, como la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. En la actualidad, 5 milenios después del inicio de la minería, muchas explotaciones han cerrado por agotamiento de sus reservas minerales o por una nueva causa, la cuestión ambiental, surgida en el último tercio del siglo XX, como es el caso de las minas de mercurio de Almadén. Con la clausura de la actividad, muchos núcleos mineros han quedado abandonados, relegados a ser pueblos fantasma donde no vive nadie o casi nadie, pero hace unas 4 décadas se comenzó a valorar el patrimonio cultural de la actividad minera como un recurso positivo. Se buscaba promover el turismo, el desarrollo y la regeneración rural y urbana, vinculando así el patrimonio minero al desarrollo cultural y turístico. Este es el caso del parque minero de Río Tinto, en este caso unas minas a cielo abierto, fundamentalmente de cobre, pero en la parte alta también de plata y oro, en la parte más superficial, y la estrella de la visita en este caso es ese ferrocarril minero que llegaba al mineral desde Río Tinto hasta Huelva para ser embarcado para Inglaterra.
Como ejemplo de estos conceptos, este patrimonio no abarca solo labores mineras subterráneas a cielo abierto, edificios y maquinaria, sino también tradiciones, eventos culturales e identidades. En resumen, hay un patrimonio industrial tangible, pero también existe otro inmaterial e intangible que forma parte del saber y memoria de la industria. Como ejemplo de estos conceptos que voy explicando y en referencia a Almadén, coordiné en 2006 desde la Fundación Almadén Francisco Javier de Villegas un catálogo y una exposición titulados La memoria del trabajo, los mineros de Almadén, que formaban parte de una iniciativa genérica de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha titulada Los legados de la tierra. Se hacía así un homenaje fotográfico colectivo a los operarios de varias generaciones, quienes habían contribuido de forma anónima casi siempre a escribir el devenir histórico de Almadén en el siglo XX. A la vez que se divulgaba el patrimonio intangible de los oficios, las tradiciones, las costumbres y la cultura popular de Almadén. Quedaba así cumplido el objetivo de esta iniciativa, la unión del paisaje industrial y el paisanaje humano de este pueblo minero a través de los verdaderos protagonistas de su historia, dotados de una mirada sensible, única e irrepetible que refleja su propia vida y la de los suyos. Ahora voy a entrar ya en lo que es en sí la conferencia sobre los oficios mineros antiguos de Almadén. Otro patrimonio inmaterial de Almadén son los oficios mineros antiguos, un léxico especialmente interesante de este establecimiento de tan larga trayectoria temporal, ya que tenemos certeza de la explotación de su yacimiento de Azogue, que así siempre se llamó en España al mercurio hasta el siglo XX, desde la época árabe. Esta región formó parte de Al-Ándalus hasta el siglo XIII, cuando fue reconquistada definitivamente por el Reino de Castilla. La arqueología del trabajo secular de los operarios de Almadén, la mina en árabe, se nutre así fundamentalmente de términos árabes y latinos, que conocemos en la actualidad gracias a diversos autores y documentos, algunos de los cuales muestro a continuación. Estas son, digamos, las fuentes que he consultado para esta conferencia. Que no las voy a leer, pero que en todo caso figurarían en la bibliografía, en las fuentes consultadas al final del texto. A continuación mostraré algunos de estos oficios mineros antiguos cuyos términos pasaron a veces a América colonial y fueron usados en las minas de plata y azogue del Nuevo Mundo. Muchos de estos términos se han ido perdiendo con el paso de los siglos, pero en otras ocasiones han persistido hasta la actualidad, como es el caso de almadén, factor o mayordomo. Empezamos con ademador. Es una palabra que viene del árabe adime o adieme, que significa columna. Es un operario de hacha que fortificaba con maderos los hastiales y el cielo de las galerías y socavones. Este término, también usado en América con el mismo significado, cayó pronto en desuso y fue sustituido por el de entibador. Alamín, etimológicamente, también procede del árabe. Antiguamente se daba este nombre a jueces y alcaldes, a los que se consideraba fieles, rectos e íntegros. En la mina de Almadén eran los hombres de confianza de los administradores, encargados de explotar el mineral y sacar el azogue. Tal y como dice este texto de principios del siglo XIV, Joan Just, alamín de los pozos y tenedor del almacén de los azogues. Aunque este nombre cayó en desuso en Almadén, todavía se utilizaba en La Mancha a comienzos del siglo XVIII para designar a los alarifes que se nombraban para reconocer las obras y la calidad de ellas. Alarife también es una voz arábiga que procede del verbo arafa. Es el maestro que públicamente está señalado y aprobado para reconocer, apreciar o dirigir las obras que pertenecen a la arquitectura, aunque a comienzos del siglo XVIII se tomaba ya solo por el maestro de albañilería. En la mina de Almadén, el alarife era el albañil que trabajaba la piedra y el ladrillo para la fortificación de las labores subterráneas, y su importancia creció mucho a partir del incendio de 1755,
cuando se prohibió entibar las galerías con madera. El término larife pasó también a América como maestro de albañilería o aparejador. Alcaide es una voz árabe también que procede de caid, equivalente a capitán o regidor, la persona que tenía a su cargo el guardar y defender alguna villa o fortaleza del rey o de otro señor. En Almadén, el alcaide era el encargado de la Real Cárcel de Forzados y Esclavos, un puesto de confianza del administrador o superintendente cuya misión era la manutención, cura y seguridad de aquellos. Todos los días, excepto domingos y festivos de guardar, los entregaba encadenados a los sobrestantes o roncadores para entrar a trabajar en las minas. Almijarero procede del árabe almisala, que significa almijara o depósito de aceite. En Almadén, el almijarero daba a los mineros el aceite necesario para alumbrarse con los candiles en las labores subterráneas. Además, los almijareros tenían la función de portero. Se situaban a la entrada de los socavones para evitar fraudes y robos de mineral o herramientas, por lo que tenían la obligación de registrar a todos los operarios que salían de la mina. Almocadén procede del árabe mukeden, que significa capitán de la milicia. En Almadén este puesto había sustituido ya al de Alamín a principios del siglo XVI y era un oficial del rey que cobraba 10.000 maravedíes al año. Dependía del gobernador de Almadén y su misión principal era la conservación de la mina. Aperador es del latín apero, es el encargado de un cortijo y de todas las cosas pertenecientes a su labor. En Almadén se denominaba así al operario que señalaba la madera que se debía cortar en las dehesas para transportarla a la mina y utilizarla en su fortificación. Este vocablo pasó a América, pero allí fue utilizado como el que tiene bajo su mano todas las cosas necesarias para las obras subterráneas de las minas y las distribuye según conviene. Asnero, del latín asinarius, en general el que cuida y guarda en el campo los asnos. En Almadén, a mediados del siglo XVI, cito textualmente, 2 asneros y 8 asnos sacaban la piedra y la zafra por la boca del socavón. Asneros de Pozo Blanco también llevaron algunos años azogue a Sevilla, al no haber suficientes carreteros ni arrieros. Azoguero, del árabe azuak, de ahí viene también azogue, ¿no? En Almadén era el operario que rociaba con agua el azogue producido en los hornos de aludeles para lavarlo y dejarlo limpio de ceniza y lodo. En cambio, en América era el encargado del proceso de amalgamación y por extensión también el hacendero o minero novohispano, esto es, el dueño de las instalaciones de beneficio. Bombero, del latín bombus, que significa sonido profundo e intenso, de ahí lo de bomba, ¿no? Aunque en la actualidad el bombero es la persona encargada de apagar un incendio en minería, es el operario encargado de achicar el agua de las labores subterráneas. En Almadén, hasta mediados del siglo XVIII, se usaron los tornos de mano y las zacas de cuero para el desagüe, y los diversos operarios participantes en la tarea eran llamados charqueros, el que estaba en el fondo del pozo, tiradores, que tiraban del torno, y amainadores, los que vaciaban el agua de las zacas. Capellán, del latín capellanus, miembro del clero que goza de renta eclesiástica. En la mina de Almadén hubo un capellán desde finales del siglo XVI para atender espiritualmente a los forzados y esclavos de la Real Cárcel, la Antigua. Esta es esa capilla de San Miguel de la antigua Real Cárcel. Y había otro desde 1638 para atender a la capilla de San Juan, la que está en la plaza de la Constitución, al lado del Ayuntamiento. Aquí en los Fúcares le abonaban 20.400 maravedíes anuales. En el 18 se nombró un capellán también para el Real Hospital de Mineros. Y ese diccionario que he podido consultar, que habla de los términos mineros en América, en las minas americanas, dice, en América también tienen costumbre nombrar capellanes en las minas,
para la doctrina y conversión de los naturales, es decir, de los indios, y para decir misa a los mineros. Cargador-descargador, del latín carrus. En general, el trabajador que lleva una carga de un sitio a otro. En Almadén, los operarios que cargaban las cámaras de los hornos de aludeles con mineral para proceder a su tostación. Oficio muy insalubre, porque la descarga se hacía antes de que las cámaras se enfriaran. En América eran los operarios que llegaban el combustible a los hornos y el mineral a los trapiches para su molienda. Cirujano, del latín chirurgus. En Almadén era el encargado de curar a los forzados y esclavos de la Real Cárcel de todo género de heridas y enfermedades de su oficio. En 1735, Cornejo e Ibarra, el superintendente, lo describió así: para la asistencia de forzados y esclavos se mantendrá un médico y un cirujano, los cuales nombrará mi superintendente con el salario o ayuda de costa que actualmente gozan. El cirujano, entre 2.000 reales y casa. Cocedor, del latín cocuo. En Almadén era el operario encargado de la tostación del mineral en las jabecas, y en 1506 cobraba 30 maravedíes por cada jabeca cocida. Pese a ello, este trabajo tenía que ser desempeñado a veces por esclavos, pues casi nadie quería hacerlo porque se intoxicaban con el vapor de mercurio. Cuando se implantaron los hornos de aludeles, a los cocedores se les llamó cochureros, del latín coctura, y su misión era echar en cada horno la carga correspondiente sin peligro de que se sofoque o quede por quemar parte de la piedra que se le echare, aplicándole el fuego según su calidad. Cuadrillero era el operario que rompía y arrancaba el mineral del macizo rocoso, valiéndose de herramientas de hierro, almadanas, esas grandes mazas de 6 kilos de peso, martillos, piquetas, cuñas, hojas, pues la pólvora no llegó a Almadén hasta finales del 17. Como trabajaban a destajo y no a jornal, se les comenzó a llamar destajeros, que fue el nombre que prevaleció. Estos operarios se enfermaban frecuentemente porque permanecían mucho tiempo en la mina para ganar más, así que pasados unos años habían de desempeñar otras tareas de menor esfuerzo. Factor proviene del mismo término en latín, significa simplemente el que hace. Los factores de los fúcares, que estuvieron en Almadén entre 1525 y 1645, eran los encargados de la administración de los maestrazgos y de la mina de Almadén, en la que tenían un administrador. Solían residir en Almagro, donde todavía se conservan sus casas solariegas, la ermita del Señor San Salvador, hoy conocida como ermita de San Blas, y el almacén conocido como el Palacio de los Fúcares, que es este que se muestra en la pintura. Cuando los fúcares abandonaron el Madén, el término factor se aplicó solo al mayoral de carretas. En América era el factor de la Real Hacienda el que estaba directamente relacionado con la actividad minera. Carabatero, un oficio algo peligroso, un operario dedicado a cargar el mineral en grandes capazos de esparto para sacarlo por los pozos de la mina hasta la superficie. Para su trabajo disponía de un gancho largo y curvado al final, el garabato, para enganchar los capazos vacíos que bajaban por los pozos. Término equivalente al de henchidor, nombre este que pasó a América, donde se llamaba así a los mineros que llenaban los baldeses para el desagüe. Garbujero, operario dedicado a recoger los desechos del mineral para volverlo a fundir. Era por tanto un trabajo de poco esfuerzo físico que en la época de los fúcares era realizado por mineros viejos, mujeres, incluso preñadas, y niños de corta edad, 9 a 10 años. Este oficio también lo ejercían los forzados, cuando ya no tenían suficientes fuerzas para trabajar en el interior de la mina. Jabequero, del árabe sabeca, estas ollas de barro, operario encargado de reparar las jabecas, destinadas a la tostación del mineral para extraer el azogue. Y leo textualmente, pues como el azogue es espíritu fugitivo, va huyendo del calor en humo. Mayordomo, proviene del latín major domus,
es decir, el criado principal de la casa. En Almadén se encargaban de proveer todos los pertrechos y herramientas necesarias para que no cesara el trabajo. Como el establecimiento minero era muy grande, había varios mayordomos, en la mina del Pozo, en la del Castillo, que es la de la Figura, en la contramina, en Buitrones, los hornos, y también desde finales del 18 en el Real Hospital de Mineros. En las minas americanas también había mayordomos, y su visión allí era más bien controlar el trabajo de los operarios. Medidor, en este caso, un término que proviene del latín mensor, que es el que mide cualquier cosa, por ejemplo la palabra agrimensor. En Almadén eran los encargados de hacer las medidas en la mina para el trazado correcto de galerías y pozos, ayudando a los geómetras en sus replanteos. Este puesto de trabajo perdió su verdadero sentido después del fallecimiento del administrador Mateo Nagelio, ocurrido en 1651, pues hasta mediados del siglo XVIII no volvió a haber geómetras subterráneos en Almadén. Este término también pasó a las minas americanas, ya que las medidas interiores deben corresponder a las exteriores según arte. Oficial es un término que proviene del latín officialis, cuyo léxico proviene de opus, trabajo, facere, hacer, y el sufijo al, relativo a. Aunque a partir del siglo XIX el término oficial sustituyó al devedor, anteriormente era similar al de un operario cualificado. Por ello había varios tipos de oficiales. Por ejemplo, el de herrería, dedicado a reparar y calzar las herramientas, el de espartería, para hacer seras, serones, tinteros y sogas para los trabajos subterráneos. En América se reservó este término para los oficiales reales, funcionarios de alto rango de la corona, a los que se les exigía una fianza para desempeñar el puesto. Ollero, del latín olla, con su mismo significado, encargado de fabricar las ollas, fueran de jabecas o de reverbero, en un edificio con portal situado alrededor del propio cerco de Buitrones. En 1621 había 8 ruedas de alfarería y 2 hornos con capacidad de cocer 1.400 ollas cada uno. Piquetero, procede del latín picus. También se les denominó, recadero o mandadero, del latín mandatarius. Son niños que asistían a los cuadrilleros y otros operarios en las labores, y cuya tarea principal era llevar las herramientas de trabajo a la fragua para afilarlas, para que las volvieran a afilar y volver a introducirlas en la mina. El término piquetero también fue otro que pasó a América justamente con el mismo significado. Requebrador, del latín crepare, que significa quebrar. Era un operario que troceaba el mineral antes de introducirlo en las jabecas o en los hornos de aludeles para conseguir así extraer todo el azogue que contenía. Y leo textualmente: y si queda alguna piedra grande, se rompe con una maza de hierro hasta reducirla a pedazos como de 1 a 2 libras, es decir, de medio a 1 kilo aproximadamente. Sentador o asentador, del latín sedentare, derivado frecuente de sedere, que significa tomar asiento. Escribiente, que tomaba nota de los operarios que entraban a diario en la mina y de los trabajos que iban a ejecutar. Además tenía la obligación de asistir todos los sábados a la visita de las labores subterráneas que hacían el veedor y los oficiales de mina para hacer relación de su estado y de las obras que se tenían que realizar en la semana siguiente. Sobrestante, del latín superestans, persona puesta para el cuidado y vigilancia de otras. En Almadén, unos se ocupaban del buen funcionamiento del desagüe de las labores subterráneas, eran conocidos como sobrestantes de bombas y tornos. Otros eran los sobrestantes de forzados y esclavos, también conocidos como roncadores, y otros eran los sobrestantes de obras, los maestros que se ocupaban en la construcción y reparación de las dependencias del establecimiento minero. El término de sobrestante pasó a la mina de azogue de Huancavelica, en el Virreinato del Perú, donde hubo sobrestantes de barbacoas, no en el sentido de nuestras barbacoas, sino andamios y escaleras de las labores subterráneas, de cantería para inspección de obras y de las velas,
nosotros nos iluminaban, o nosotros, nuestros antepasados nos iluminaban con candiles de aceite y ellos se iluminaban con velas de sebo, para repartir las velas a los mineros para iluminarse en sus trabajos, algo así parecido a lo que hacía el almijarero con el aceite. Sonador, del latín sonans, el que suena y hace ruido. Operario que acciona los fuelles de la fragua para dar aire, lo que provoca un ruido considerable. En Almadén, esta tarea era desempeñada en algunas ocasiones por los forzados y esclavos, cuando ya no tenían fuerzas suficientes para trabajar en el interior de la mina. En 1621 había una herrería con 6 fraguas en la puerta del socavón de la mina del Pozo, cuya misión era hacer de nuevo, calzar y reparar todas las herramientas de la mina. En cada fragua había un maestro, 2 oficiales y un sonador, que era el que movía este fuelle. El superintendente, del verbo lativo intendere, en el sentido de dirigir, en general es la persona fiel y diligente encargada de la dirección de algo, con superioridad a los demás. En Almadén esta figura se creó a partir de la marcha de los Fúcares en 1645 y al principio llevaba incorporados los títulos de gobernador y de juez privativo de todos los trabajadores, en causas civiles y criminales, así como juez conservador de los montes y dehesas consignados a las minas. No se extraña la opinión de Silvestre Abarca, un ingeniero militar, el que construyó la Real Cárcel de Forzados Nueva, destinado a estas minas a mediados del siglo XVIII, que dice en uno de sus textos: ninguno puede entrar al trabajo sin licencia del gobernador o superintendente, y como todos los del lugar lo necesitan, es el dueño absoluto del lugar, y no se hace nada en él que sea contra su voluntad, por lo cual es el gobernador más absoluto que hay en España. Este es nuestro superintendente. Vedor, del latín videre. En general, el vedor es el que mira o registra con curiosidad las acciones de otros, es decir, una especie de inspector. En Almadén, como persona práctica e inteligente en la labor y beneficio de la mina y la metalurgia, era el encargado de organizar el trabajo de los operarios, así como los aprovisionamientos necesarios. En 1735 había un vedor para la mina del Pozo, otro para la contramina y otro para la mina del Castillo, con un salario de 8 reales diarios y 30 fanegas de trigo al año. Una especie de pago en especie, ¿no? En el virreinato del Perú, los vedores eran los funcionarios del rey que asistían de forma permanente a los trabajos del interior y exterior en las minas para asegurar los mejores resultados y sin que los indios que trabajaban en ellas fueran puestos en riesgo. Y por último, hay muchos más, pero para no aburrir, zafrero, del árabe safra, que significa viaje. En Almadén, los zafreros eran los encargados de sacar el mineral y la piedra estéril de la mina, aquel, el mineral, para que fuera llevado a los hornos, y esta para tirar a la escombrera. En 1621, hombres, muchachos y mujeres trecheaban el mineral, es decir, se ocupaban de día y de noche de sacarlo en seras de esparto hasta la boca de los socavones, para ser transportado posteriormente al recinto de los hornos. Este término también pasó a América, para referirse a los operarios ocupados en el trecheo de escombros. Y para finalizar esta conferencia sobre los oficios mineros antiguos de Almadén, nada mejor que el último párrafo del documento inédito, es el año 1565, del Archivo General de Indias, titulado Relación de la forma en que se tiene en cavar, rozar y cortar los metales que se sacan del pozo de los azobes del Almadén, y en ademarlo, que como sabéis ya es entibarlo, y desaguarlo y seguir la mina, y cómo se cuecen los metales para sacar el azobe. Y dice así este texto: ¿y por qué estas cosas, sin verse y tratarse, no se pueden dar a entender por escrito? No me parece que breve y sumariamente se pueda dar más relación, porque cuanto más larga
relación por escrito se diere a quien no lo ha visto, menos lo entenderá. Y así, por no ser prolijo, no me alargo sobre ello más. Esta memoria, como decía, del año 1565, la podemos traducir hoy día en una clara invitación a venir a Almadén y visitar el Parque Minero, donde los guías del mismo contarán a los viajeros los oficios y tareas de los mineros antiguos. Tema de la conferencia de hoy, que concluyo aquí agradeciendo mucho vuestra atención. Si queréis hacer alguna pregunta, Ángel, seguro que está deseando contestar. A mí me ha tocado mucha atención el término garabatero y mayordomo. Porque mayordomo hoy en día sabe lo que es. Y claro, garabato es una firma tal. Me ha chocado eso mucho. Sí, garabatero lógicamente viene de garabato, que era como llamaban ese gancho, ¿no? Trabajaban ahí en la boca de los pozos, en el subterráneo, para enganchar los capazos vacíos, los serones de esparto vacíos, y meterlos en la galería. Ahí ya los trecheadores vaciaban, vaciaban sus serones, sus eras con mineral y demás, y luego lo arrastraban otra vez y lo ponían en la vertical del pozo, y ya desde arriba lo sacaban o bien a mano, si el pozo era muy alto, pues también con asnos, una noria con asnos, en fin. Pero más que me ha chocado, digo, joder, un minero, digo, la Y vida. el que no te tiene que chocar es mayordomo, porque se sigue utilizando. No, pero es que claro, garabato, todo el mundo, un garabato, venga, sí. Bueno, ¿hay alguna cuestión más que os interese o sí, alguna...? Yo tengo una. Sí. Yo no conozco mucho la mina, llevo aquí poco tiempo en el pueblo y estoy intentando aprender. Y me da curiosidad el ver qué jerarquía, o sea, cómo era la jerarquía de estos trabajadores y qué traducción había de esa jerarquía en el pueblo. O sea, no sé si iba por barrios, dependiendo del oficio se establecían unos barrios o en otros. No sé cómo se trasladaba. A ver, en principio la población, o sea, los mineros, bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, Almadén se crea alrededor de una mina, ¿no? Y al principio son 4 casuchas allí, porque empieza la mina después de que los árabes, pasando ya la época árabe, ¿no? Después de que los árabes hayan abandonado Almadén, ¿no? Entonces es una mina con poca importancia hasta que a mediados del siglo XVI se descubre un método que es el método de amalgamación de los minerales de plata de baja ley en América. Es decir, el azogue de Almadén, como se llamaba hasta recientemente, captaba, digamos, la plata de esos minerales. Esos minerales no era rentable meterlos directamente en los hornos, porque había poca madera y entonces era muy costoso. Digamos, la operación no era rentable. Entonces, el método de amalgamación lo que hacía era concentrar la plata y pasar de 1 tonelada de mineral a lo mejor a 1 kilo de ese mineral mismo concentrado, ¿no? Es entonces cuando Almadén comienza a tener importancia. Eso es a mediados del siglo XVI. A partir de ahí, Almadén empieza a crecer. Hasta entonces era un pueblo como desorganizado. Empieza a crecer. Y a mediados del XVIII es cuando ya se toman cartas en el asunto. Estamos hablando también de la época borbónica, en la época, digamos, ilustrada, por así decir, ¿no? Y se empieza a organizar mejor lo que es el pueblo. Efectivamente, ya hay barrios, ya hay alcaldes de barrio, ya hay un edil principal en el ayuntamiento, y se comienza también a organizar un poco el urbanismo del pueblo. Entonces hay temas que nos pasan desapercibidos, pero por ejemplo, la calle de los Carriles, si os habéis dado cuenta, desde la Plaza de Toros hacia abajo, con algunas excepciones, son todo casas iguales, o muy parecidas, en altura, con sus balcones, su puerta en medio, etcétera, etcétera. Y eso es debido a que, como la mina va tomando mucha importancia, se decide agrandar Almadén. Almadén había ido creciendo por la cresta,
que forma la colina alargada de Almadén, que es la antigua parroquia, que hoy en día es la iglesia de San Sebastián, la calle Mayor de San Juan y luego por la calle Mayor. Entonces se ve que con ese sistema así, aunque se construye también en las laderas, al final llega uno casi almadenejos construyendo. Entonces cuando se dice hay que ensanchar el pueblo ancho. Hay problemas porque lógicamente esos eran terrenos particulares que habían sido municipales, pero que se habían vendido a particulares, pero se les indemniza y se construye ahí. Entonces es la zona esta, digamos, de lo que vulgarmente se conoce como los carriles, ¿no? Hoy en día la Avenida de la Libertad. Pues si miráis la Avenida de la Libertad a lo largo de casi toda ella, es una organización de casas a ambos lados de la calle similares, muy parecidas unas a otras y tal. Ahí se construyen más de un centenar de casas, ¿no? Entonces el pueblo va tomando, digamos, forma, ¿no? No hablo ya del siglo XX porque se nos va, pero ahí hay otro esfuerzo también diferente, con unos barrios que se construyen, con unos barrios obreros que se construyen, aparte de chalés para ingenieros y el director. En Almadén, el tema es que casi todo el mundo vivía de la mina. Y por eso al principio, digamos, el superintendente de la mina, que lo habrás visto en el organigrama ese, era todopoderoso, ¿no? Gobernaba todo, era juez, era gobernador y encima era también, manejaba también las dehesas, ¿no? Era el que organizaba, o digamos el máximo mandatario también en las dehesas. Por eso es esa frase de Silvestre Abarca, ¿no? Que todo se hacía con permiso de... No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí. O tú querías algo más, o esperabas otro tipo de respuesta. Bueno, también me preguntaba, claro, están los oficios, los puestos del organigrama, ¿no? Son algunos los que dirigen, luego aparte pues están que si el bombero, el tibador, todos los que han nombrado. No sé si tenían salarios muy distintos o eran más o menos similares. Sí, que no si sé, me, la si me estructura... permites... Sí. Mira, está aquí, está cerquita. Está cerquita. Sí, como ves ahí el superintendente tenía, por una parte había una parte administrativa, ¿no? Eran los que manejaban el dinero, ahí los ves, el contador, la contaduría, había un oficial mayor, unos oficiales de menor rango, y luego estaba el pagador, ¿no? En las dehesas, el guarda mayor y luego los guardas de las dehesas. Entrando ya en la propia mina, ahí tienes los veedores, que era como se les llamaba en esta época, porque este organigrama es del año 1735 concretamente. O sea que vale para esa época y años, digamos, cercanos a ella, ¿no? Estas eran los que trabajaban en la mina. Los veedores, luego se les llamaron oficiales, y antes, cuando la mina tenía poca importancia, son esos alamines o almucadenes que citaba, con sus mayordomos, sus capataces que eran, digamos, de puertas afuera de la mina, sus capataces de boca adentro, y luego ya los oficiales de mina y los mineros. Y buitrones es como le llaman aquí a los hornos, a la metalurgia, ¿no? El mayordomo de buitrones es como si dijéramos el mayordomo de la metalurgia. Y ahí tenían también pues unos capataces de herramientas, he puesto uno, pero habría varios, y capataces de cochura, es decir, esos expertos que decían cuánta temperatura había que dar al horno, cuánto tiempo había que tenerlo para que se produjera la tostación del mineral correcta, es decir, que no se gastara leña de más, ni tampoco que se quedara parte del mineral sin tostar, ¿no? Esos maestros de cochura y esos ayudantes. Luego estaba, aparte, el alcaide de la cárcel y el subalcaide, ¿no? Para los forzados y los esclavos. Y luego también el médico, el cirujano y el boticario, que fundamentalmente desarrollaban su labor ahí, porque en esa época el médico, el cirujano y el boticario no eran, digamos, para la población de Almadén, ni siquiera para los mineros, sino estaban dirigidos, todavía no se había hecho el hospital de mineros, el Real Hospital de Mineros, tan dirigidos. Y los sueldos, pues claro que eran diferentes, ¿no? Ahora mismo no tengo los datos exactos, he citado algunos. Lo habitual es que los de mayor rango cobraban una parte del dinero en salario y una parte en especie. Es decir que, aunque por ejemplo un veedor a lo mejor no cobraba más allá del
del doble de un oficial de mina, pero aparte tenía a lo mejor casa o tenía a lo mejor 300 fanegas de trigo al año, etcétera, etcétera. Es decir, que había que contar también esa parte de salario en especie, ¿no? Y los de mayor rango, como era el superintendente, pues lógicamente vivía en el palacio de la superintendencia, ¿no? Además, lógicamente, el superintendente pues tenía todo un personal a su servicio, ¿no? De hecho, tenía esclavos, ¿no? Para que le cuidaran el caballo, etcétera, etcétera y demás. Otra manera de pagarles también eran pequeños huertos tenían, que era a lo mejor el huerto del contador. Pues ese huerto se le permitía al contador tener allí una persona que cultivara ese huerto para el servicio de su casa. Por decirte así, pues un minero solía ganar a lo mejor 4 reales por jornal, no trabajaban todos los días por el vapor de mercurio, o sea que aquí se decía por jornal, no diario, ¿no? 4 reales por jornal, cuando un oficial de mina pues ganaba a lo mejor 6, cuando un vedor ya iba a lo mejor por los 10, ¿no? Y el superintendente ganaba muchísimo más que todos, pero es que además tenía toda una parafernalia, ¿no? de ayudantes y demás, el sueldo prácticamente era íntegro, ¿no? Porque no pagaba por nada, ¿no? La leña, por ejemplo, que era muy importante, ¿no? para la casa, ¿no? Pues a lo mejor tenía 100 carretadas de leña, con lo cual podía estar bien calentito, ¿no? Sí, ahí el apartado de los mineros es lo que quizás engloba varios oficios, ¿no? No, todos son varios oficios. Lo que pasa es que es una foto, digamos, del año 1735. Aquí, por ejemplo, ves que se utiliza el término vedor, porque era en esa época. Luego se dejó de utilizar, pero antes tampoco se utilizaba vedor. Se utilizaba alamín o se utilizaba almocadén, porque eran los términos estos términos de origen árabe, ¿no? Sí, esa zona de vedor, mayordomos, en el sentido de esta gente que eran los que se preocupaban de que hubiera todas las herramientas necesarias, de que hubiera aceite en la almijara para poder iluminarse en la mina y demás. Todos estos eran los que de alguna manera formaban el grupo propiamente minero, ¿no? Los capataces de boca adentro, como bien se entiende, son los capataces que trabajaban en el interior de la mina, que además en muchos casos, por ejemplo en esta época, no solamente tenían mineros libres o asalariados, sino que también tenían en sus equipos de trabajo forzados y esclavos, con resultados sorprendentes a veces, porque cuando les tocaba de noche, en alguna ocasión los amordazaron y se escaparon, ¿no? O sea que era un puesto de doble riesgo, primero por la naturaleza de la mina, segundo por el personal que les tocaba a veces manejar, ¿no? Hola, Ángel. Buenas tardes. Hola. Pues mira, enhorabuena por la conferencia y bueno, hace poco en otra conferencia que estuvimos también aquí, pues Demetrio estaba hablando de la importancia del conocimiento de la historia de nuestro pueblo y cómo hacer para transmitir ese conocimiento también a pues, nuestros alumnos, lo que tú estabas comentando de cómo transmitir esa herencia. Y yo creo que esto pues, podría ser una de esas cosas que estaba diciendo Demetrio y que sería interesante pues extrapolarla de aquí para que llegase más gente, porque es una pena que solamente hayamos venido los que estamos aquí, ¿no? Entonces, pues animar a lo mejor para que esa iniciativa que se está haciendo ahora de podcast, de patrimonio del Mercurio, pues que también se pudiese trasladar esta conferencia, ese formato para que pudiese Sabes que se está filmando, ¿no? Sí. Pero luego luego lo podéis proyectar en el instituto o donde queráis. Eso, lo otro son una cosa mucho más reducida de tiempo y que llega mucho más fácil. Las pinturas que estamos haciendo, esos pequeños podcasts, que son pequeñas entrevistas de Sí, radio, no sé. es pues eso, que una entrevista, eso, cada cierto tiempo, es un reto, la verdad que si tú te atreves, no te da miedo, que yo sé que no te da miedo. No, miedo no me da, como comprender. Y yo sé que no, puedo decir que yo sé que te da trabajo. Hombre, pero yo también creo que tenéis los materiales ahí, es decir, que... Ya, pero la voz tuya es la voz tuya, que tú cuando... No, pero Miguel Ángel tiene una voz bonita también. Sí,
Pero no, digo, No, ya se fue, creo. No, pero Sí, sí, no. es sacarte un poquito el compromiso, como dice Paco, de que a lo mejor cada 15 días pues, pudiésemos grabarte una pildorita y publicarla sobre algún tema de estos. Bueno, yo con mucho gusto. Sí. Siempre que, digamos... No sé, sabes que son, No, son por teléfono, te llama y tú dices... Sí, "Oye, sí, no, sí. Alguna vez me ha hecho una entrevista, ahora mismo Sí. me acaba de hacer una. Sí. Bueno, yo no tengo inconveniente, son cositas cortas y que además podemos quedar en un momento que nos venga bien a los dos, ¿no? Claro, porque la idea es esa, ¿no? O sea, yo creo Sí, que vamos a la idea, ¿no? O sea, que aprovechándonos un poco de tu experiencia, de tu conocimiento, y que te encanta. y que sé que nunca sabes decir que no. Eso es lo malo. Hay que Eso es lo aprovecharnos malo de todo. porque hay multitud de libros y artículos, ¿sabes? En todo tipo hay libros más divulgativos y luego hay artículos más técnicos Pues ya sabes que para los diferentes niveles, pero O sea que a los jóvenes les cuesta más eso de ponerse a leer, les gusta más llevar su podcast y esas cosas. Entonces la posibilidad de que... Así que sí, si te Muy bien. parece, bueno. te cojo el guante, lo lanzo y hablamos con Miguel Ángel y hacemos una especie de programilla cada 15 días o cada mes, como a ti te venga bien. No, yo no tengo inconveniente. Si es así, que no me agobie. No, o sea, o cuando a ti te vaya bien y luego él la va publicando cada 15 días o cada mes Muy bien. y vamos dando difusión a todo lo que tenemos, claro, ¿no? Pues nada, acepto el reto. Desde que soy hijo adoptivo no sé decir que no. Deja de estarlo. Lo ha hecho, queda grabado, ¿eh? Es testigo, es testigo. Es que es hijo adoptivo. Y yo, abusando un poco ya de que haya dicho que sea la primera, a otra segunda, es que como también sabéis que estamos con los proyectos, esto es un proyecto europeo de Erasmus con los Fúcares, pues en octubre vamos a recibir aquí también al resto de alumnos y profesores que participamos en este proyecto. Y si fuera posible, pues contar también con tu participación como experto para dar una pequeña conferencia sobre los Fúcares, lo que es la historia de Almadén. Entonces, pues estaríamos también encantados de poder abusar, si es posible, de No vas a volver, no vas a No, volver. No va a venir. No va a venir. Cuenta conmigo, ya hemos acabado, ¿no? ¿La ganga tiene algún aprovechamiento? ¿Eh? ¿La ganga tiene algún aprovechamiento? No, la ganga del mineral digamos, se tiraba a la A la escombrera escombrera. y además, esto no se sabía, ¿no? Antes, ¿no? Pero, digamos, no se debe utilizar como material constructivo, ¿no? Ni para arreglar caminos, ni para construir casas, porque aunque lleva poco, siempre lleva algo de mercurio. En los últimos tiempos mucho menos, porque los hornos apuraban mucho. Pero claro, si es escombrera antigua, pues ya veis en algunos caminos, por ejemplo, esos hilitos blancos que hay, y es que, por ejemplo, la pilita se está descomponiendo, ¿no? Incluso el olor, lo notas cuando pases por esos caminos. Entonces yo las escombreras las dejaría. Yo que hace unas semanas en Pasa Palabra me dijeron eso. En la mina de Almadén pide que se desaprovecha con la G, ganga. Sí. Mira, claro, la parte, digamos, del La parte mineral muy buena. que está la mena y la ganga, lógicamente. La mena es lo rico. Otra cosa, he visto, has hablado antes de un trabajo fotográfico, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Ah, Sí, al principio. sí, son dos libros que se publicaron en los años 2004, 2006. Son dos libritos. Uno se llama, yo no sé si están agotados, uno se llama Oficios Mineros de Almadén, entre los siglos XIII y XIX, algo parecido a lo que yo he puesto, pero esto, digamos, está más elaborado que aquel librito. Es un libro de color gris que proyectaba ahí. Y de haberlos los habrá tal vez en el Parque Minero de Almadén. Y el otro libro me parece que es que se agotó muy rápidamente porque esas fotografías, muchas de ellas eran muy entrañables. Y como las fotografías son del siglo XX, lógicamente, muchas personas de Almadén reconocieron a su tío, a su abuelo que trabajaba en la mina, etcétera, etcétera. Y entonces el libro voló. Hicieron 1000 ejemplares, pero yo creo que estaba agotado al poco tiempo. Siempre se podría, digamos, reeditar si se ve que... Porque en la biblioteca estará. Sí, en la En biblioteca. la biblioteca hay un fondo de Almadén.
Es decir, que yo creo que en las bibliotecas, Sí, en la biblioteca. si accedes al fondo de Almadén, están todos los libros editados sobre Almadén. Pero digamos, no estás puesto al público así como el resto de las novelas y demás. Pero yo creo que hablando con el bibliotecario y diciendo que estás interesado en ver esos documentos, él te los prestará. Bueno, aquí está la alcaldesa que lo puede decir con Sí. criterio que yo. Claro. Pero que se los Alejandro. prestaría, ¿no? Los podría ver, ¿no? Aunque Sí, estén podría en el venirse fondo. aquí y Verlo cogerlo. aquí dentro, aunque no lo sé Claro. fuera. Claro. verlo Es que hay algunos que no, se No. pueden ya sacar. No, estos no son para sacar, son para consultar. Eso sí, para consultar si puedes aquí. Leandro te los deja. Porque la documentación gráfica que hay de aquí de la mina, yo Eso está en minas. he visto, por ejemplo, que no sé, en la churrería esta que hay aquí, ¿no? Que hay un montón de... Sí. Y he visto que De hay, por fotos. ejemplo, fotógrafos antiguos, había un tal gallego que se da en 1900 poco, que imagino que vendría de Madrid o vendría de algún sitio a hacer fotos. No, este Eusebio Fuera de era aquí. de Almadén y dirigía un periódico aquí. Ah, sí, gallego. Sí, Eusebio. Sí, este hizo una colección de postales, digamos. Sí, postales. Ah, vale. Los fondos provienen de muchos sitios, ¿no? Claro, de muchos Hay sitios. fondos en el Archivo Histórico Nacional de fotografías de Almadén muy interesantes. Sí. Luego hay un fondo muy interesante también en la Escuela de Minas de Madrid del año 1903, donde se reproducen trabajos del interior de la mina, es decir, que en aquellos tiempos tan remotos ya el fotógrafo tenía Iluminación. la posibilidad de iluminar la mina y sacó unas fotos preciosas. Era un buen fotógrafo, un fotógrafo danés magnífico, ¿no? Que lo trajo el articulista, ¿no? Porque iban a publicar una revista, ¿no? Y un artículo de una revista, ¿no? De prestigio. Y luego hay, digamos, esta gente local que efectivamente también hacían muchas fotos de Almadén, ¿no? Si tiene mucho interés te podría dar, digamos, referencias más concisas para que conocieras todos esos fondos. Esos son fondos fotográficos, ¿eh? La verdad que me sorprende que en mucha documentación. Sí, concretamente en el Archivo Histórico Nacional hay un fondo que se llama Fondos Gráficos y Fotográficos de Minas de Almadén, en una carpeta, en un legajo. Y vamos, están a disposición de todos los investigadores, ¿no? Ahí fue donde Demetrio se bautizó. Yo te digo una cosa, lo bonito sería que aquí en sería, en vez de como siempre simplificar el turismo al Mercurio, a modo literario. Por ejemplo, Mateo Alemán, de Cervantes, una cohesión ahí más o menos, ¿no? Nosotros, aparte, digamos, de lo que es la propia mina y los edificios que tienen relación con ella, nosotros también en el futuro y poco a poco queremos expandirnos un poco más, ¿no? Y de alguna manera hacer recorridos de campo que contemplen aspectos paisajísticos, geológicos y de interés, ¿no? Eso por ahora no estaba, pero creo que Minas de Almadén, y aquí está el presidente, tal vez lo tienen en mente para un futuro, ¿no? Es decir, eso expandiría más. Otro tipo muy interesante sería, pero yo he fracasado en ello, la relación entre Almadén y Almagro. Como habéis visto, lo comentaba así de pasada, entre 1525 y 1645, los fúcares, además de tener, digamos, las dehesas y las tierras de Calatrava, cedidas por Carlos I al haber sido elegido emperador, como Carlos V, con digamos, unos fondos provenientes de los Fugger, ¿no? Pues se establecieron en Almagro, digamos, una factoría, ¿no? En esa factoría he comentado que hay palacios donde vivían esos factores, ¿no? Que eran personas importantes, no solo porque manejaban Almadén, sino porque manejaban también esos terrenos tan amplios de la mesa maestral de Calatrava, ¿no? Ahí la zona, digamos, de La Mancha, ¿no? Y entonces sí sería muy interesante, pero ya digo, no lo he conseguido, sí sería muy interesante ese ligar Almadén con Almagro.
Eso sí sería muy interesante. Y además la gente vería mejor, digamos, comprenderían mejor, ¿no? la relación que hubo, cómo la factoría principal estaba en Almagro, pero Almadén era una factoría subsidiaria con una mina, que además es una mina que al principio, cuando los Zúcares llegaron, todavía tenía muy poca importancia porque todavía no se había descubierto la amalgamación, pero que poco a poco fue creciendo, ¿no? Y en 1621, a los 50 años más o menos de haberse inventado la amalgamación, ya había aquí 1.200 trabajadores en Almadén. Digo trabajadores porque eran mineros, pero también ejercían otros oficios en los hornos, en muchos sitios, ¿no? Ya digo, y además sería positivo para las partes, es decir, cuando vinieran a Almadén, recomendarles Almagro, y viceversa, ¿no? Pero la verdad es que Almagro yo creo que está tan ensobrecido con su teatro y con su Es berenjena. No, las berenjenas No, las berenjenas son mejores las nuestras. Pero es sobre todo su teatro, la feria está cada vez. Sí. Le han dado más protagonismo. Más protagonismo. Pero claro, la gente, digo eso generando. No sé pero no del mar. si tú a través de la Diputación podrías, digamos, influir en hacer un recorrido de estos. Se podría planear yo desde la oficina de turismo, muchas veces lo hemos hablado, de hacer como un paquete, pero eso yo qué sé, pues alguien que se dedique a vender. Es complicado. Pero se puede empezar y siempre que empezamos con Porque Almagro llega, o sea, que está más. Bueno, yo me conformaría por empezar con algo más modesto, es decir, claro, que todo el mundo que fuera a Almagro, que le dijera, tienes que ir a ver Almadén, que le enseñaran el almacén de los Fugger, ¿no? Claro. Y cuando le enseñaran ese edificio, decirle, que yo recomiendo ir a esto Almadén. viene de. Y a cambio nosotros, cuando enseñáramos, pues, por ejemplo, la iglesia de San Juan, pues esta iglesia, esta capilla, era la capilla de los mineros. Y contarle la historia, ¿no? Porque los mineros, pues decían que ellos no iban bien vestidos como para ir a la iglesia parroquial, que se sentían en mal lugar, y entonces que querían tener una capilla propia donde poder oír. Y entonces los Fugger le construyeron esa pequeña capilla, que hoy en día está en la Plaza de la Constitución, ¿no? Para los mineros, es la capilla de los mineros, ¿no? Y cuando se comentan esas cosas, decir, por cierto, no os perdáis ir al Mago y demás, ¿no? Un poco se podría hacer una. Yo la verdad que no tuve suerte, no me recibieron muy bien. Pero Ángel, lo que te decía antes, claro, en el siglo XVI, XVII, siglo de oro español, Martín Alemán, Miguel de Cervantes, ¿cómo se llama? Candela Barca. Toda esa gente, a lo mejor, digo, tiene que haber una referencia en Almadén de algún literario del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, que pasa por aquí. No, pero eso las cosas. Pero, por ejemplo, Martín Alemán, con Miguel de Cervantes, Quijote, José de Alcudia, los presos, dices tú, una cohesión ahí rara. Pero si realmente con lo que tenemos sería suficiente. Pero para que la gente viniera. Que la gente llegar a la me acuerdo, persona mira, el asunto de Almagro también nos puede servir de espejo y de enseñanza, porque Almagro lleva 50 años con todo tipo de gobiernos de derechas y de izquierdas a una empujando en el mismo sentido, es el festival, el patrimonio, conservarlo, claro, nos tiene que servir de ejemplo. Porque ellos llevan 50 años empujando y además luego plantaron ese árbol, pero es que ese árbol le ha caído el maná de la autovía, que les permite ir a la gente en autovía al mismo Almagro, y ha ido sumando más el apoyo institucional, cosa que nosotros aquí, por la razón que sea, se ve menos o se echa mucho de menos. Tenemos que empujar todo hacia el mismo lado. Pero ellos llevan 50 años peleando. Sí. llevan a de ahora, de hecho fui a ver al alcalde anterior a este, que era del Partido Popular, y me recibió al principio muy bien y tal, pero se quedó la cosa en agua de borrajas, ¿no? Me dijo que sí, que era muy interesante lo que yo le proponía y demás, y nada, al final no. Ángel, no le llevaste nada de aquí. No prosiguió. ¿Perdón? Sí, que no le llevaste nada de aquí. Si le hubieses llevado algo, seguro que. Un queso, un jamón. Que vengamos al Almadén. La próxima vez vamos a ir con algo. ¿A que sí? Sí. No le doy berenjena que Bueno. También, también.